Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a meditar en esta hora. Hemos estado hablando acerca del libro de Apocalipsis. Vimos el capítulo 1 y en el capítulo 1 nos encontramos una visión muy diferente, una forma muy diferente de ver al Señor Jesús. Estamos acostumbrados que cuando se habla del Señor Jesús nos imaginamos cierta forma, ¿no? Tenemos ya como preconcebido algo, a lo mejor hasta una imagen que hemos visto en la televisión o alguna imagen o un icono que hemos visto en algún lugar, y cuando nos hablan del Señor Jesús tendemos a visualizarlo de esa manera. Pero el capítulo 1 de Apocalipsis nos presenta a un Señor Jesús todopoderoso, así lo presenta, dice, es el todopoderoso, que es Dios. Nos presenta con cabello blanco, sí, pero también nos presenta con ojos muy diferente a como nosotros, o una boca con una espada de fuego, y nos presenta sus pies de bronce bruñido. Nos presenta al Señor Jesús poderoso, poderosísimo. No una figura que a lo mejor tenemos de alguien débil, delicado, que va caminando por ahí. No, nos presenta al Señor Jesús que gobierna sobre el que era, el que es y el que ha de ser. Y también hablamos o hemos estado meditando sobre cada uno de los mensajes a las iglesias de Asia, pero hemos dicho, bueno, si eran para las iglesias de Asia, pero hoy día son para nosotros. Y cada uno de esos mensajes viene dirigido a nosotros. Ya hemos estado explicando por qué a nosotros. Y específicamente cada uno de los atributos del Señor Jesús, por qué da esos mensajes, por qué dice eso a las iglesias. Vienen palabras de ánimo, pero también vienen palabras de exhortación y de amonestación, cosas que hay que cambiar. Pero finalmente también viene la promesa. Este capítulo 4 y el capítulo 5, quiero decir, podríamos denominarlos también de esta manera, la adoración celestial, que es como pusimos al título de la meditación. Porque nos presenta ahora, parece como que cambia un poco. Si ven el versículo 1, delante del trono, dice, después de esto, mire, o sea, estaba el apóstol Juan, porque es quien está narrando, quien está escribiendo y quien está expectante sobre las cosas que están pasando y que se le están presentando. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y es decir, ya hablamos sobre la puerta abierta y lo que representa, oportunidades, cosas que vienen, cosas que hay por delante. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dice, ven, sube acá y te voy a mostrar las cosas que sucederán, lo que viene. Y entonces, lo primero, porque es interesante, que antes de mostrarnos catástrofes o situaciones, porque algunos ven en Apocalipsis toda como bueno, vienen situaciones difíciles para la humanidad, y precisamente el término Apocalipsis, como tiene que ver con el final, todos dicen, pues tiene que ver con las situaciones de cataclismas mundiales o cosas que van a suceder, sí, pero lo primero que nos muestra es a quien se debe de adorar, a quien se le debe de dar la honra y la gloria y por qué le debemos de adorar. Y este capítulo de Apocalipsis nos muestra este ejemplo, podremos decirlo así, nos muestra esta figura, este cuadro de lo que es la adoración celestial, y de alguna manera podemos ver en él razones por las cuales debemos de adorar a Dios, y de alguna manera también debemos ver cómo debemos nosotros de adorar a Dios. Y para esto tenemos que empezar hablando sobre qué es la adoración,
porque algunos limitan la adoración al aspecto cúltico, a la liturgia del culto, ¿no? Y a lo mejor en ese sentido decimos, bueno, entonces aquí nos va a decir qué debe incluirse en el culto y qué no debe incluirse en el culto. Pero la adoración va un poco más allá del aspecto que nosotros conocemos como el aspecto litúrgico, porque la adoración tiene que ver con todo lo que hacemos para darle la gloria a Dios. Y entonces la adoración tiene que ver con todo lo que hacemos en cada momento. La adoración no necesariamente es simplemente el momento del culto, cuando venimos y cantamos y oramos y decimos, estamos adorando al Señor. No, la adoración tiene que ver con todos nuestros actos, porque con nuestros actos, lo que hago día a día en la casa, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos o con las personas con las que me relaciono, tiene que ver eso en una forma importante para cómo estoy adorando al Señor. Ahí en la casa, adoro al Señor. Ahí en el trabajo, adoro al Señor. Ahí en mis actividades de recreación, adoro al Señor. No es simplemente lo que hago en el culto. Y entonces, sí, también en este sentido, el texto nos habla sobre la adoración celestial. Habla ahí de 4 seres vivientes que están delante de Dios, que todo el tiempo están adorándole. Y si analizáramos cada uno de los rostros, si se fijan que habla de rostros que tienen estos seres vivientes, tal vez también esto nos da, he escuchado en diferentes ocasiones algunos análisis que se hacen de esto, de lo que representan y cómo esos viene a ser un ejemplo de adoración para nuestro Dios. Entonces es algo importante que consideremos y que veamos también. Pero hoy vamos a ser breves y vamos a tratar de ver algunos aspectos de cómo adorarle y después algunas razones por qué adorarle. ¿Cómo adorarle? Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. La primera cosa que queremos decir de cómo adorarle, debemos de adorarle, lo hemos ya mencionado, constantemente, todo el tiempo, en todo lo que hacemos. Lo repito, constantemente, todo el tiempo, en todo lo que hacemos. Dice el texto, no cesaban de día y de noche. No cesaban de día y de noche. En todo lo que hacemos. No cesaban de día y de noche de decir: Santo, 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 reconociendo sus atributos, reconociendo quién es. Todo momento, si en todo momento reconocemos quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios, entonces tendríamos un poquito de temor de Dios y de decir: con esto sí adoro al Señor, con esto no adoro al Señor. Esto que voy a hacer a veces puede parecer tan básico, tan de la rutina del día a día. Esto que voy a hacer glorifica a Dios, esto que voy a hacer no glorifica a Dios. Y pensemos en cualquier cosa, hasta esta ropa que me voy a poner glorifica a Dios. Y algunos van a decir: pastor, como que está exagerando en ese sentido. Pero pensemos en diferentes formas de vestir y los muchachos y cada quien. Y si les enseñamos desde pequeños a decir: bueno, esta forma o esta forma de actuar, cómo te vistes, cómo actúas, cómo hablas, cada una de estas cosas glorifica a Dios, glorificamos a Dios. Todo el tiempo no cesaban de reconocer los atributos de Dios, su santidad,
su santidad, su santidad. 3 veces santo. Y si yo voy a adorar a ese Dios y digo que adoro a ese Dios que es 3 veces santo, tengo que tener mucha atención en todo lo que hago. Después me voy a ir más adelante y yo creo que pongamos atención, porque estamos hablando ahorita de la adoración celestial y algunos ejemplos de cómo adoraron al Señor. Versículo 9 y 10, y pongamos atención en qué es lo que hacen los ancianos. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, fíjense, está hablando de la adoración, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, 2 cosas que hacen los ancianos: se postran y arrojan sus coronas. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? Se postran. Y estaba escuchando en la otra ocasión a un psicólogo sobre algunos aspectos de las posiciones del cuerpo, ¿no? A veces nosotros nos damos cuenta en las personas, a veces cómo están reaccionando. Hoy hablan del lenguaje corporal ante algo por cómo está su cuerpo, ¿verdad? Entonces, si sus manos están temblorosas o si está con algo ahí todo el tiempo inquieto, el cuerpo, la forma de que está la persona actuando nos refleja muchas veces más de lo que dicen con sus palabras, ¿no? Y entonces este psicólogo hablaba sobre algunos ejercicios y entonces decía, en su terapia y eso, a veces a una persona que se arrodille y que ponga la frente hacia el piso. Y cuando estamos hablando de algunas situaciones sobre su vida en particular, dice, la reacción general es que esa persona va a llorar. O sea, él me estaba explicando, o estaba explicando ahí a varias personas, por qué y cómo. Y a veces, cuando pensamos y vemos aquí, dice, a estos 24 ancianos, ¿quiénes eran estos 24 ancianos? Y pensamos en las 12 tribus de Israel y se piensa en los apóstoles y los 12, los líderes, personas de eminencia, personas que alcanzaron un grado de reconocimiento, personas que están puestas en un lugar especial, pero personas que a pesar de estar puestas en este lugar especial, vienen y se inclinan y se postran delante del trono, se humillan. Qué difícil es hoy en algunas iglesias y en algunos lugares venir y postrarse ante el altar. No tenemos imágenes, ¿verdad? Nosotros nos postramos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Pero hablamos de esta actitud, de este acto de venir y humillarnos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que está sentado en el trono. Qué difícil es. A veces renunciar a algunas cosas y entonces reconocer, postrarme ante Él. Es un acto de adoración. Me despojo de mi título, me despojo de mi posición, a pesar de estar en el lugar de eminencia. Me despojo de
la condición que yo digo que yo he ganado y que pues he tenido, y lo pongo a los pies del Señor. Es un acto de adoración. Es algo fuerte para muchos. Para muchos dicen, pues yo esto lo he alcanzado y lo he logrado con mi esfuerzo. Pero despojarse de todo eso. La segunda cosa que dijimos que hacen los ancianos es entregar sus coronas. ¿Qué representa la corona? Es como los atletas. ¿Qué representa la medalla, no? ¿Qué representa la medalla? El galardón, lo que ha ganado, lo que se ha esforzado. Y entonces la forma, fíjense lo que está diciendo el pasaje, en que nosotros realmente adoramos al Señor, es reconocer que esto que he ganado, que esto que yo tengo aquí, el que lo ha ganado, el que lo ha hecho por cada uno de nosotros, es Dios. Lo entrego delante de Él. Muchas personas de repente dicen, ay, pues es que tenemos que dar palabras de reconocimiento y de ver porque alguien alcanzó un logro y hizo eso. Y bueno, recibimos diplomas o damos diplomas, damos palabras de reconocimiento y ay, las personas, está bien, ya se reconoció lo que hice. ¿Cuántas de las personas solamente están esperando eso? Y dicen, bueno, pero lo que Dios nos pide es ir un poco más allá. Bueno, ya alcanzaste eso, ahora tienes que reconocer que alcanzaste eso por la gracia de Dios, porque Dios es el que permitió que hiciéramos eso para Él, que recibiéramos ese reconocimiento. Entonces, es interesante, el anciano o los ancianos, está aquí hablando, los que han alcanzado realmente algo y que todos pueden reconocer su título, su grado de eminencia, su corona, ellos renuncian a esa corona y la ponen a los pies del Señor. Entonces es un acto de real adoración. Fíjense cosas muy sencillas que hemos visto en este pasaje sobre cómo adorar al Señor. Siempre. ¿Cómo adorar al Señor? Postrándonos a sus pies, humillándonos delante de Él. ¿Cómo adorar al Señor? Reconociendo que cualquier cosa que yo he ganado es porque Él me lo ha dado, porque Él me ha permitido. Y todo eso está o lo pongo a sus pies. ¿Por qué? Dije, vamos a ver simplemente o vamos a ver de una forma muy breve. ¿Por qué? También son formas y podríamos, repito, analizar cada una de las cosas y ver puntualmente algunos aspectos que serían muy, muy, muy interesantes. Pero ¿por qué es que le debemos de adorar? ¿Por qué ustedes consideran que debemos adorar a nuestro Dios? La primera y la razón que vemos ahí, luego dice el que está sentado en el trono. Y la primera cosa que veo es, ¿por qué debemos de adorar? ¿Por quién es? Por el lugar en que se encuentra. ¿Por quién es? Por el lugar en que se encuentra. ¿Quién es? Es Dios. Porque es Dios. Eso ya es esa única razón, ya es suficiente de por qué le debemos de adorar. Algunos dicen, bueno, es que le tenemos que adorar porque si ha hecho esto o aquello. El hecho de que quién es Él, y fíjense cómo las culturas a través de los años y a través de los tiempos han adorado a algunas deidades malas. Sin embargo, le tienen temor y dicen, esta deidad es mala, pero yo le tengo temor y por eso la voy a adorar. Y ustedes piensen en algún tipo de deidad y van a encontrar en diferentes culturas
diferentes deidades que los pueblos han adorado a pesar de ser malas. ¿Y por qué los adoran estos pueblos? Porque son dioses. Y repito, ustedes vean, estudien un poco sobre la cultura, por ejemplo aquí prehispánica, y van a encontrarse que sí está el Dios bueno, el Dios malo. Ahí se los dejo de tarea para que lo investiguen. Y hay grandes aspectos de liturgias hacia uno y hacia el otro. ¿Por qué? Por quienes ellos representan. Ellos son Dios, son dioses y así. Cuanto más nosotros, sabiendo que el Dios que adoramos y el que está en el trono y el que nos está describiendo es el Señor de todas las cosas, el Rey de Reyes, el que gobierna sobre todas las cosas, y no tiene comparación con ninguno de esas deidades que los otros pueblos han adorado, a pesar de ser dioses malos. A pesar de considerarlo, es un Dios malo, pero pues yo me tengo que sujetar a Él. Nosotros, por quien es Él, porque es el que está sentado a la diestra. Fíjense cómo nos describe algunos de sus atributos. Dice, santo, 3 veces santo. ¿Eso qué debe de producir en nosotros? Adoración. Y debe de movernos a nosotros a la santidad. Dice el texto también, es el Todopoderoso. ¿Eso a qué nos debe de hacer pensar de Dios? Es el que todo lo puede. Y cuando hablamos del Todopoderoso, hablamos de un Dios omnisciente, que todo lo puede, todo lo sabe. ¿Eso qué debe de producir en nosotros? Temor, por un lado, humildad, reconocimiento. Fíjense, algo que agrega el texto, yo le puse por su trascendencia, el que era, el que es, y no dice el que va a ser. El que era, el que es y el que ha de venir. ¿En qué sentido está diciendo el que ha de venir? El que te va a venir a pedir cuentas o el que nos va a venir a pedir cuentas, ¿no? Entonces es para que lo consideremos doblemente, ¿no? Tienes que o tenemos que adorarle. ¿Por qué? Porque era, es y va a venir a pedir cuentas. Entonces es algo muy interesante. ¿Por qué debemos de adorar a Dios? Bueno, también el texto, la última parte del versículo 11, que es un texto muy hermoso. Señor, digno eres. ¿Por qué debemos de recibir la gloria, la honra y aquí dice el por qué? ¿Por qué debemos de? Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eres Dios simplemente porque eres Dios, porque estás en el trono y porque tú eres creador de todas las cosas, sustentador. Tú las creaste, por tu voluntad existen y fueron creadas. Eres digno de recibir toda la honra, la gloria. Y entonces nosotros reconocemos al Dios creador. No solamente Dios creador, sino Dios que nos cuida y nos sostiene. Fíjense, todavía la palabra de Dios va más allá, porque algunos hablan del Dios relojero cuando dicen el Dios creador. Echó a andar el mundo, hizo que funcionara y ahí lo dejó que funcione. Ese es el Dios relojero, ¿no? Que dice. Pero la Biblia no nos habla solamente del Dios creador, sino nos habla del Dios sustentador. Nos creó, fíjense aquí en esta expresión, por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando Dios habla de tu voluntad existen,
es que no solo nos creó, sino que Él cuida cada momento de nosotros. Hoy seguimos existiendo, no solo porque Él nos creó en un momento, sino porque Él es el que permite que podamos seguir adelante. Entonces ya no solamente es el creador, sino el sustentador. Y tenemos confianza de un mañana, aquí en la tierra o allá en su presencia, pero tenemos confianza por Él. Aquí en la tierra es muy rápido, se va a pasar rápido. La Biblia dice 60, 70, 80 los más robustos, ¿no? Probablemente vaya. Y algunos que ya han vivido más de 30, 40, 50, pueden dar fe y decir, se me ha ido rápido la vida. Me acuerdo cuando era un jovencito. Los jóvenes todavía, ay, de aquí a que pase eso, pero cuando menos se den cuenta, ya van, ay, me acuerdo cuando era. Pero tenemos promesa en esta vida y en la venidera. Y tenemos que empezar a ver no solamente las cosas de aquí, sino tenemos que realmente preocuparnos por las cosas de allá. ¿Y a quién adoramos o por qué lo adoramos? ¿Y quién es digno? Pues el que nos ha dado esta promesa de esta vida y la venidera. Les dije que el capítulo 5 también sigue hablando sobre esto. Y habla el capítulo 5 sobre, dice ahí el rollo y el cordero. Pero a mí me llama la atención, si se fijan, tienen ya su Biblia ahí en el capítulo 5. Sigue hablando, fíjese el versículo 6, y miré y vi en medio del trono a los 4 seres vivientes. Es lo que viene hablando el capítulo 4, ¿no? Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado. Un cordero como inmolado. Y después, más adelante, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho, ¿qué? Para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué? Estamos hablando, fíjense, la adoración celestial, razones para adorarle, cómo adorarle, ya dijimos algunas cosas, cómo adorarle siempre, humillándonos delante de Él, poniendo y reconociendo todo lo que tenemos es por Él. Razones, ¿por qué? Porque Él es Dios, está en el trono, porque Él es creador. Y este pasaje que acabamos de leer, Él es el Cordero. ¿Qué representa eso? Fíjense, si leemos detenidamente el capítulo 5, dice Él es el que ha ganado la victoria, Él tiene la victoria. Por ser el campeón, a mucha gente se le exalta porque Él es el campeón, pero este campeonato que Él ha ganado, lo ganó para nosotros. La figura del Cordero es impresionante. ¿Por qué? Que fue inmolado. Nosotros le alabamos porque Él, siendo Dios, siendo el Todopoderoso, siendo el creador de todas las cosas, el sustentador de todo, vino a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros y ser el Cordero y sacrificarse por nosotros. Por eso le alabamos. No es un Dios al que le tenemos miedo. Sí, debemos tener temor y actuar en consecuencia de quién es Él.
pero le alabamos por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por ese sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Fíjense qué hermoso cuadro que nos está pintando la palabra de Dios. El Señor Jesús, vimos en el capítulo 1, que ahora se nos presenta todopoderoso. El Señor Jesús que exhorta a su iglesia. Estamos aquí viviendo situaciones difíciles día a día y la vida cristiana no es fácil, pero ahora nos presenta la adoración celestial. ¿Hacia dónde vamos? Hacia lo que Dios quiere para nosotros. Y nos dice, la adoración celestial es así, continua, todo el tiempo. La adoración celestial tiene que ver con humillarnos delante de Dios. La adoración celestial tiene que ver con reconocer que todo lo que tenemos es por Él. ¿Cómo es la adoración celestial? ¿O por qué debo darle a Él la adoración celestial? Por quien Él es, porque Él es Dios, el Todopoderoso, Santo. Pero siendo Él Dios, es el Cordero inmolado que murió por mí. Es el Cordero inmolado. Digno es el Cordero, digno. Él es el único digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza en todo lo que hagamos. La invitación en esta hora es adorar a nuestro Dios. La invitación en esta hora es a postrarnos a sus pies. Y todo lo que hagamos, cada momento, lo hagamos para la honra y la gloria de su nombre. Que digamos, Señor, aquí estamos, queremos adorarte en todo lo que hagamos. Vamos a orar. Señor, tú nos conoces, tú sabes quiénes somos, cómo somos y cómo fallamos en muchas cosas. Por eso te suplicamos que nos perdones. Nos postramos delante de ti y reconocemos tu grandeza, tu poder, tu majestad. Eres digno de recibir la honra, la gloria. Gracias, nuestro buen Dios, por el sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Señor, quien vino a rendirse como el Cordero. Gracias, nuestro buen Dios, por este plan perfecto de redención. Te alabamos y te exaltamos. Te damos la honra y la gloria por tu gran amor, por tu misericordia. En Cristo Jesús te damos la honra y te alabamos. Amén.